mostrado todos los mediadores que hay en la inflamación, y también hemos hablado de aquellos mediadores que producen los signos cardinales de la inflamación, ¿no? La fiebre, el dolor, el edema, la inflamación y etcétera, ¿no? Uno de los síndromes clásicos de inflamación es el síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica. Se lo conoce con el nombre de SIRS, por sus siglas, por sus iniciales, y se llama síndrome de respuesta inflamatoria, que es un síndrome pues, que se presenta muy frecuentemente en los hospitales. Estoy seguro que ustedes van a ver mucho cuando hagan las prácticas hospitalarias. Y como ustedes están viendo, es el conjunto de fenómenos clínicos y fisiológicos que resultan de la activación general del sistema inmune, con la independencia de la causa del fenómeno. Independientemente de qué causa, hay un conjunto de fenómenos clínicos y fisiológicos que lo han llamado así por sus iniciales en el inglés. En el español lo denominamos el SIRS, ¿ya? Síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica. Este término, miren ustedes, fue introducido en la conferencia de la Society of Critical Care Medicine y el Colegio de Americanos de los Estados Unidos de médicos en el 92, en una conferencia internacional para las definiciones de sepsis del año 2000. ¿Ya? Fue revisado por última vez, siendo además avalado por otras sociedades norteamericanas y europeas, aparte de las previamente citadas en otras sociedades que ustedes están viendo ahí en la voy a Entonces, bien, es un síndrome reconocido a nivel internacional, a nivel mundial. Vean ustedes que las sociedades internacionales, las sociedades de medicina, tanto de los Estados Unidos como de Europa, han reconocido este síndrome y es uno de los cuadros clásicos que se debe estudiar, no solamente en la medicina interna, sino también en la cirugía. ¿Ya? Sigamos. Conceptualmente, este síndrome traduce una participación activa del huésped frente a procesos que coaccionan destrucción celular o ante la invasión por organismos patógenos. Hoy sabemos que el huésped es capaz de montar una respuesta activa inespecífica frente a injurias de origen infeccioso o no infeccioso, liberando sustancias que actúan de forma local, son responsables de mantener la homeostasis, pero en caso de ser sobrepasadas, son capaces de inducir una respuesta sistemática, desencadenando cuadros de SIRS, sepsis o shock. ¿Ya? Entonces, normalmente el organismo se defiende cuando estamos frente a una noxa extraña, ¿sí? Antecede todos los procesos que hemos ido viendo. Libera muchos elementos que son mediadores de nuestra salud. Pero si la infección, si la inflamación sobrepasa las defensas del organismo, pues se va a producir un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, una sepsis o un shock. Y miren ustedes las causas, ¿no? La etiología.
son muy variadas para este signo, desde las infecciones, traumatismos, procesos inflamatorios, los cuales producen notables cambios metabólicos en el paciente. Estos cambios resultan de una respuesta adaptativa tendiente a controlar la enfermedad causada, reparar tejidos dañados, sintetizar sustratos que son prioritarios en esa condición. Sin embargo, miren ustedes, si la agresión es muy intensa y sostenida y mantenida, y más aún si el paciente tiene un estado nutricional comprometido, puede evolucionar hacia una falla multiorgánica, que es la causa principal de la muerte de estos pacientes. Claro, imagínense ustedes un gran trauma, un gran quemado, un gran politraumatizado. Imagínense un paciente que tiene una sepsis, qué sé yo, una peritonitis generalizada, un COVID que está en su último estadio, que tiene un proceso infeccioso de cualquier naturaleza, y la agresión es muy intensa y mantenida. El estado nutricional del paciente no es bueno, porque ustedes saben que cuando estamos muy enfermos, inmediatamente nuestro estado nutricional cae, ¿no es así? No, los pacientes no tienen hambre, no les da el apetito, no se alimentan bien, en fin. Entonces se produce una falla multiorgánica intensa, ¿ya? Entenderemos por sepsis a la respuesta sistémica a la infección, o en otras palabras, como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que resulta como consecuencia de un proceso infeccioso de nosotros. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para cuando tengamos un paciente de esta naturaleza? Se considera que un paciente tiene este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Cuando al menos encontramos dos de los siguientes hallazgos. Tengan ojo, por favor. Temperatura corporal mayor a 38 o menor a 36. Ustedes saben que nuestro cuerpo siempre está en homeostasis, ¿no? En homeostasis, cuando hablamos de temperatura, de presión arterial, de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria, de pH sanguíneo, etcétera, etcétera, siempre estamos en homeostasis. Pero ¿qué pasa si tenemos estos criterios? Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos, taquicardia. Hiperventilación, es decir, mayor a 20, y la presión arterial del CO2 menor a 32. El recuento leucocitario, si es mayor a 12.000 o menor a 4.000 células por minuto, ¿ya? O más del 10% de formas inmaduras en sangre periférica. Miren, por ejemplo, lo que ha pasado con el dengue. El dengue, los niños, la gente que se enferma con dengue, temperaturas altas de pronto, ¿sí? Frecuencia respiratoria elevada, taquicardia, su saturación de oxígeno disminuida, su presión arterial de CO2 aumentada, sus leucocitos disminuidos, totalmente disminuidos. Llegaban a 3.000, a 2.000 los leucocitos. El primer día tú le tomabas una fórmula leucocitaria al niño y estaba en 6.000, 7.000. El segundo día bajaba a 3.000 y el tercer día a 2.000. Miren ustedes. Las plaquetas, ustedes saben que las plaquetas son de 250.000 para arriba.
El primer día estaba en 200,000, el tercer día en 100,000, el cuarto día en 20,000. Por eso los chicos sangraban y se movían tan rápido. Ese era un síndrome de respuesta inflamatoria severa y aguda, ¿no? Entonces, ustedes tengan en cuenta que cuando tengan pacientes de esta naturaleza, tienen que darle toda la atención necesaria, porque se deterioran muy rápido. Bueno, entonces esos son los criterios de apoyo. Dentro de la patogénesis de la respuesta inflamatoria, Bohm, un autor, destaca o identifica tres etapas. La primera se caracteriza por la producción local de mediadores inflamatorios en respuesta al injurio. Los mediadores inflamatorios que les he contado en la anterior clase y les he mostrado, los cuales actuando en forma autócrina o parácrina inician la respuesta inflamatoria local. Claro, esos mediadores se van a activar, ¿no es cierto? Se van a activar. Activan el sistema monocito macrófago y el sistema retículo endotelial, la cascada de la coagulación, el sistema de complemento. Miren ustedes, ¿no? Activan todos estos sistemas para que nuestro sistema de defensa del organismo comience a dar una respuesta a la noxa, ¿no? Favoreciendo los procesos de reparación. Desde el punto de vista clínico, la etapa 1 de Bohm se caracteriza por fenómenos inflamatorios locales. Inicialmente, la etapa 1 son fenómenos inflamatorios locales inicialmente. Si el paciente empieza con un síndrome respiratorio, por ejemplo, una neumonía, una bronconeumonía, etc., o empieza con una bronquitis nada más, con un síndrome respiratorio, y de ahí se va complicando, la respuesta inflamatoria va a ser a nivel local. Esa es la etapa 1. Si empieza con un proceso digestivo, qué sé yo, una diarrea, ¿no es cierto?, vómitos, fiebre y todo lo que les decía en la anterior figura, inmediatamente se van a activar los mediadores inflamatorios locales para que el proceso inflamatorio se detenga a nivel gastrointestinal, o si es urinario, o si es en cualquier otro aparato o sistema. Inicialmente se activan los sistemas de proinflamatorios localmente. Esa es la etapa 1 del Bohm. ¿Ya? La segunda etapa está marcada por el pequeño paso de pequeñas cantidades de mediadores inflamatorios a la circulación, ¿okay?, los cuales, actuando en forma endocrina, incrementan los fenómenos defensivos locales, estimulan la síntesis de proteínas de fase aguda y factores de crecimiento, y a la vez induce la producción y liberación de antagonistas endógenos de la inflamación. Clínicamente, la etapa 2 se manifiesta por la presencia de signos clínicos y laboratoriales que ponen de manifiesto la activación sistémica de la cascada inflamatoria, el SIRS. Por eso se llama síndrome, lo que les decía, ¿no?, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Porque en la etapa 2, estos mediadores inflamatorios del cual les hablo y que les digo que en una primera etapa solo se activan localmente, en la etapa 2 los mediadores proinflamatorios se van a diseminar. Y entonces la respuesta inflamatoria va a ser generalizada. Por eso es que el paciente va a tener una temperatura muy alta. Por eso es que el paciente va a estar taquipneico, por eso es que el paciente va a estar con mucha fiebre, va a estar taquicárdico, su saturación de oxígeno va a disminuir, su presión de CO2 va a aumentar, va a tener alteraciones en el pH, ¿qué más? Todas las respuestas
que nos van a inducir a pensar, este es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿ok? Empezó con algo local, con un proceso respiratorio, digestivo, urinario, lo que sea, pero después se hizo sistémico. En un principio, los mediadores inflamatorios actuaron localmente, pero luego, en una segunda etapa, los mediadores inflamatorios se activaron en forma general. Y por eso nuestro paciente pues tiene ahora todos los signos y síntomas de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, un SIRS. Y por eso es que los diferentes colegios de médicos de los Estados Unidos, de Europa, de donde quiera, han reconocido este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como real, ¿ok? Pero y además, para decirnos a los médicos, ¿no? Si tienes un paciente que ha empezado con un proceso local, pero que después de unas horas o días, esto se ha hecho general, ojo, estás frente a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y bueno, ahí tienes que levantar las orejas porque ese paciente se te puede empeorar gravemente, ¿no? Y nosotros tenemos la experiencia última de los últimos años, ¿no? Miren ustedes que con el COVID, miren ustedes que con el dengue, miren ustedes que con cuántas enfermedades, pues la gente ha empezado con un proceso local que después se ha generalizado. ¿Qué nos ha pasado en la primera etapa del COVID? Los pacientes empezaban con una pequeña tos y nada más, ¿no? Pero al segundo día esa tos ya se generalizaba a nivel respiratorio. Al tercer día, pues el paciente ya estaba con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica porque ya estaba mal y ya se le habían alterado toda su homeostasis, su temperatura, su frecuencia respiratoria, su presión, etc. Y al cuarto o quinto día ese paciente pues ya estaba prácticamente sin las posibilidades de seguir luchando, ¿no? La tercera etapa se caracteriza por una reacción sistema masiva, determinada por el paso de una gran cantidad de mediadores inflamatorios a la circulación. Citocinas, prostaglandinas, bradicininas, etc., determinando una activación sostenida y generalizada de la cascada inflamatoria, con pérdida de la integridad microcirculatoria y daño de órganos a distancia. Desde el punto de vista clínico, la etapa 3, esta etapa, presenta además de los anteriores signos, alteraciones del funcionamiento de diversos órganos o sistemas. ¿Ah? Qué interesante. En la etapa 3, ese paciente ya va a tener daño renal, insuficiencia renal. En la etapa 3, ese paciente va a tener daño hepático, insuficiencia hepática, ¿sí? En la etapa 3, ese paciente va a tener grandes problemas de orden respiratorio y hasta cardiocirculatorios, ¿no? Cardiocirculatorios. Entonces, miren ustedes qué interesante las etapas en las cuales se produce este síndrome, ¿no? La primera etapa, la respuesta inflamatoria es local, ¿sí? En la segunda etapa, los mediadores inflamatorios se van dispersando hacia todo el organismo. Y en la tercera etapa, pues, ha habido una reacción sistémica masiva de mediadores proinflamatorios. Y entonces los mediadores proinflamatorios van a producir, pues, un proceso inflamatorio, ¿no? En todo el organismo, como ya les he mostrado en la anterior clase, ¿ya? Los eventos fisiopatológicos más importantes que desencadenan y mantienen el SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, son activación del sistema monocito macrófago. Miren ustedes, la endotoxina LPS
es uno de los estímulos más poderosos y mejor estudiados de la activación del sistema inflamatorio. Cuando la endotoxina invade el torrente circulatorio, se une a una variada gama de proteínas, albúmina, lipoproteínas, complemento, etc. Destacando, sin embargo, una especial afinidad por una proteína ligante específica que se llama la proteína de fase aguda de síntesis hepática, denominada proteína ligante de lipopolisacárido. Este complejo de la endotoxina más la proteína ligante de polisacáridos entra en contacto con el monocito a nivel sanguíneo o con el macrófago a nivel tisular, produciendo la activación celular que determina la producción del factor de necrosis tumoral maligno. ¿Okay? O sea, miren cómo una endotoxina, una michi-endotoxina, se une a proteínas y sobre todo se une a una proteína ligante de lipopolisacáridos que se llama LPP, esta que está, ¿dónde estoy? Esta LPP, y este complejo de endotoxina LPS y más la proteína ligante de lipopolisacáridos entra en contacto a nivel sanguíneo con el macrófago a nivel tisular, produciendo la activación que determina la producción del factor de necrosis tumoral. Cuando se activa el factor de necrosis tumoral, pues va a comenzar a dañar la célula, como ustedes han visto. La célula entra en apoptosis y luego en muerte celular, no programada, y comienza a destruirse muchas de las células de nuestro organismo. Entonces, miren, en la fisiopatología del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es muy importante la endotoxina LPS y sobre todo este complejo que se llama la endotoxina LPS y la endotoxina proteína ligante de lipopolisacárido. Este complejo es el que va a activar el sistema monocito macrófago para que se vaya desencadenando una respuesta inflamatoria en el organismo. Por favor, tomen en cuenta que esta endotoxina y este complejo de proteína ligante de lipopolisacáridos son los que van a activar el sistema monocito macrófago. Primera cosa de fisiopatología. La segunda cosa fisiopatológica, ¿ya? Luego de la activación, los fenómenos de transcripción y traslación sufren un fenómeno de aumento de la regulación, lo que permite que grandes cantidades del factor de necrosis tumoral sean secretados en cuestión de minutos, alcanzando su nivel sérico máximo alrededor de las 2 horas, para desaparecer en la circulación entre las 4 y 6 horas. Con posterioridad a su activación, el monocito macrófago entra en un periodo refractario de 12 a 24 horas de duración debido a un fenómeno de downregulation. Es decir, los monocitos y los macrófagos, que son los encargados de fagocitar todos los elementos extraños, después de unas horas disminuyen, caen y el organismo de pronto se encuentra sin su sistema de defensa. Todos los soldados se fueron, se escaparon, se disolvieron, no están y el enemigo sigue atacando, ¿no? Entonces, el factor de necrosis tumoral que se activa a consecuencia de lo que anteriormente les mostraba, de esta endotoxina y sobre todo de este complejo que se produce entre la endotoxina y la proteína ligante de polisacáridos, a consecuencia de esto, pues el factor de necrosis tumoral va a aumentar en el organismo. Y esto va a hacer
Esto va a hacer que nuestros sistemas de defensa desaparezcan por el lapso de 12 a 24 horas. En 12 a 24 horas, pues cualquier microorganismo extraño que entra al cuerpo va a ser estragos, ¿no? Son 12 a 24 horas que ellos van a tener oportunidad de atacar cualquier órgano en nuestro cuerpo, ¿ya? En su gran mayoría, los efectos biológicos atribuidos al factor de necrosis tumoral son derivados de la acción de otra molécula sobre receptores de la membrana, presente en casi todas las células del recordatorio. Ambos receptores, miren, estos receptores, receptor 1 y receptor del factor de necrosis tumoral, existen también en forma soluble en el plasma, ejerciendo un antagonismo competitivo, concentración dependiente con los receptores de membrana. Otros efectos son atribuibles a la activación de la cascada inflamatoria, amplificando y propagando su efecto. ¿Okay? Lo que les quiere decir que el factor de necrosis tumoral se va a activar debido a que en todas las células, en todas las membranas celulares, existen estos receptores para el factor de necrosis tumoral. En casos extremos, en casos de inflamación. Como hay estos receptores 1 y 2 para el factor de necrosis tumoral, cuando el factor de necrosis tumoral se activa en el proceso inflamatorio, pues lo que va a hacer el factor de necrosis tumoral es comenzar a destruir. Y va a comenzar a destruir los elementos patógenos que se han producido a consecuencia de la inflamación, pero también los elementos sanos, los elementos buenos. ¿Ya? Entre las acciones más importantes del factor de necrosis tumoral, podemos destacar, además, miren ustedes, estimulan la síntesis de interleuquinas, leucotrienos, tromboxanos y prostaglandinas. Todos ellos son mediadores proinflamatorios. Todos ellos van a producir inflamación. Si la inflamación es local, podríamos todavía los médicos hacer algo. Pero si estos factores de necrosis, si este factor de necrosis tumoral va a activar todos estos factores proinflamatorios a nivel sistémico, los médicos estamos jodidos, porque cuando estos factores proinflamatorios se activan sistémicamente, nuestros recursos han disminuido, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si un paciente está en sepsis, está en shock séptico, está en un síndrome de respuesta inflamatoria? Vamos a tener que asociar antibióticos, vamos a tener que estar haciendo laboratorios permanentes, vamos a estar teniendo que regular el pH, vamos a estar teniendo que regular la saturación de oxígeno. Si ese paciente no está respirando bien, vamos a tener que regular el pH a su nivel normal. O sea, miren ustedes cuántas cosas que puede pasar si se activan los mediadores proinflamatorios. ¿Ya? ¿Qué otras cosas más hace el sistema, el factor de necrosis tumoral? Estimula la producción de monocitos e induce su activación. Los monocitos, ustedes saben que van a producir luego macrófagos, y los macrófagos van a producir o van a destruir todas las células que sean extrañas a nuestro organismo, ¿no? Van a producir fagocitosis, ¿ya? Van a activar la cascada de la coagulación y el sistema del complemento. O sea, además ese paciente puede hacer un síndrome de coagulación intravascular diseminada, porque los factores de coagulación no van a estar adecuadamente funcionando, ¿ya? Induce la activación del endotelio, promoviendo la aparición de moléculas de adhesión.
producen alteración del tono vascular y altera su permeabilidad. Incrementa la producción de polimorfos nucleares por la médula ósea. Estimula la marginación y el pasaje transendotelial y estimula su degranulación. Claro, en un paciente con este síndrome vamos a tener niveles de glóbulos blancos pues muy elevados. Los leucocitos están en 15.000, 20.000 y con desvío a la izquierda. Van a ver en el hemograma, vamos a encontrar formas jóvenes de leucocitos. Esta gente que está llegando ahí a un último está orinando fuera del vacío. Porque si van a empezar a atenderme en este momento, están cagados, no me van a atender nada. Porque ya he dicho media clase y no sirve de que vengan tarde. O vienen temprano y atienden la clase, o mejor no vengan. O mejor no vengan. Si hemos dicho que la clase debe empezar y media, no pueden aparecer media hora después, no tiene sentido. Mejor quédense nomás en su casa. No me importa, además, nunca les tomo vista. El que quiere viene y el que no quiere no viene. Después nos veremos en los exámenes, nada más. ¿Ok? Bien, entonces les decía que en el hemograma vamos a encontrar un gran número de glóbulos blancos con desvío a la izquierda. Estimula la síntesis a nivel hepático de proteínas de fase aguda, estimula el catabolismo proteico y la gluconeogénesis. Bueno, entonces miren ustedes cómo este factor de necrosis tumoral pues desencadena factores proinflamatorios. Pero ojo, ya no son locales, ya son sistémicos. Y ya nuestros recursos médicos están disminuyendo. ¿Okay? Luego de la síntesis del factor de necrosis tumoral, aparece en el plasma otra citocina proinflamatoria, la interleuquina 1, que es liberada por el monocito o macrófago en respuesta al estímulo del factor de necrosis tumoral y a esta proteína que se liga, ¿no? La participación de la interleuquina 1 como mediador de la cascada inflamatoria parece bien fundamental. Su administración reproduce cuadros de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, shock y muerte. Miren, han hecho sus investigaciones en animales seguramente, introduciéndoles interleuquina 1. Y la interleuquina 1 lo que ha hecho, además del factor de necrosis tumoral, es aumentar la cascada de inflamación proinflamatoria que les he mostrado en la anterior clase. Y cuando aumenta la interleuquina 1, miren ustedes, se reproducen cuadros de SIRS, de sepsis, de shock y muerte. Bueno, el uso de antagonistas específicos para la interleuquina 1 pues atenúan su respuesta. Finalmente, se han detectado concentraciones plasmáticas muy superiores a las normales en los cuadros de SIRS y sepsis. Su efecto biológico lo cataloga como interleuquina proinflamatoria, la interleuquina 1. ¿Ya? ¿Por qué les estoy dando el SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Porque ese es un síndrome muy típico de una respuesta inflamatoria. ¿Causada por qué enfermedad? Por cualquier enfermedad. En cualquier momento de la vida, ustedes van a tener un síndrome de respuesta inflamatoria si dejan que su paciente se empeore. Porque la respuesta inflamatoria, de pronto que era local, se va a hacer generalizada. Y ustedes tienen que tener en cuenta que los factores proinflamatorios van a comenzar a actuar a nivel general, a nivel de toda la salud. ¿Okay? Dentro de los efectos más importantes, ya les mostraba los efectos del factor de necrosis tumoral. Y miren los efectos de la interleuquina. Estimula la síntesis de factor de necrosis tumoral. Estimulan otras interleuquinas. Estimulan leucotrienos. Son todos mediadores proinflamatorios. Estimula la marginación de neutrófilos activos.
por eso aumenta el número de neutrófilos. Estimula la expresión de genes para colagenasas y fosfolipasas que participan en los mecanismos de daño celular. Interesante. Aumentan las concentraciones plasmáticas del factor activador plaquetario, favoreciendo la actividad procoagulante endotelial. Por eso que estos pacientes pueden hacer coágulos intravasculares y diseminarse. ¿Por qué usamos anticoagulantes, por ejemplo, en el COVID? ¿Por qué usamos anticoagulantes? Porque la sangre se coagula en los capilares pulmonares. Imagínense los capilares pulmonares que están cerca de los alveolos, que están para intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. Imagínense a ese capilar que está donde está microcirculando pues los glóbulos rojos uno por uno, en filita. Cada glóbulo rojo va a dejar su dióxido de carbono y va a tomar su oxígeno. O más o menos esa es la comparación. Entonces imagínense en la microcirculación pulmonar. Imagínense un capilar pulmonar, ¿no? Que está circulando un glóbulo rojo, otro glóbulo rojo, otro glóbulo rojo. Y esos glóbulos rojos están intercambiando dióxido de carbono y oxígeno. Pero imagínense que esos capilares a nivel sistémico se coagulen, como la morcilla, se coagulen. Entonces lo que vamos a tener pues son casos graves de coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué se murieron los pacientes con COVID? Porque estos capilares a nivel pulmonar se coagularon, de pronto se coagularon y ya no había el intercambio gaseoso que debería haber habido en estos microcapilares a nivel pulmonar. El paciente se moría prácticamente sin tener la oportunidad de intercambiar sus gases sanguíneos. Por eso es que uno de los descubrimientos muy buenos en el tratamiento del COVID fue usar anticoagulantes, ¿no? Porque cuando comenzamos a usar anticoagulantes, logramos que la sangre no se coagule mucho, ¿no? Logramos que los capilares que estaban a nivel respiratorio no se trombosen, no se coagulen. Entonces, bien, miren ustedes cómo estas colagenasas y fosfolipasas que son estimuladas por estas interleuquinas favorecen el daño celular. Aumentan las concentraciones plasmáticas del factor activador plaquetario favoreciendo la actividad procoagulante endotelial, que son los que van a producir coagulación vascular diseminada. Estimula la síntesis de proteínas de fase aguda. Estimula la liberación de hormonas hipofisiales. Producen fiebre, anorexia, alteraciones hemodinámicas por inducción de síntesis de óxido nítrico. Entonces yo ya les he hablado de varios factores que intervienen en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no es cierto? Por ejemplo, les he hablado de esta endotoxina, de la LPS, y les he hablado de este complejo, ¿no? De la endotoxina LPS que se adhiere a esta proteína ligante de polisacáridos, ¿no? Ese es uno de los procesos fisiopatológicos. Luego les he hablado del factor de necrosis tumoral, que el factor de necrosis tumoral es otro mediador proinflamatorio que va a producir pues una serie de alteraciones a nivel del organismo. Ahora les estoy hablando de la interleuquina 1, que es otro factor proinflamatorio que produce muchos procesos estragos, digamos, en el organismo proinflamatorio. ¿Ya? Una tercera citocina en aparecer después de la injuria es la interleuquina 6. Además de la interleuquina 1 aparece la interleuquina 6.
es una fosfoglicoproteína que se sintetiza rápidamente por tejidos injuriados. Lástima. Sistema monocítico macrófago activado, endotelio activado y fibroblasto. ¿Sí? Su transcripción y liberación se incrementa en respuestas al factor de necrosis tumoral e interleuquina 1. Sus efectos más importantes de la interleuquina 6 a nivel de células inmunológicamente activas y a nivel hepático. Entre los primeros destacan el ser un factor diferenciador de linfocitos B, linfocitos T citotóxicos, células plasmáticas y médula ósea. Junto a factores de necrosis tumoral, estimula la activación de polimorfos nucleares. Bueno, esta interleuquina, entre otras cosas, va a activar a los linfocitos B, a los linfocitos T. Los linfocitos B son los que van a producir anticuerpos, si se trata de un virus, ¿no? Y los linfocitos T son los que tienen los linfocitos T killer, por ejemplo, los linfocitos T asesinos, que son los que van a ir matando a todas las células extrañas o elementos extraños que entren a los cuerpos. Entonces, por un lado, la interleuquina 6 es, actúa de buena ley, de buena forma en nuestro organismo, porque activa nuestros sistemas de defensa, pero por otro lado también está activando al factor de necrosis tumoral y a la interleuquina 1. O sea, es un factor de doble arma, un cuchillo de doble filo. Por un lado está activando los elementos proinflamatorios que nos van a dañar, por otro lado está activando a los polimorfos nucleares, a los linfocitos T, a los linfocitos B. Miren ustedes. Las concentraciones plasmáticas de interleuquina 6 son extraordinariamente variables. Sin embargo, algunos estudios demuestran que se produce una significativa elevación en pacientes con cuadros clínicamente más severos y en aquellos pacientes que posteriormente fallecen. Estos niveles persisten elevados por varios días, pudiendo servir como un excelente marcador pronóstico, pues traduciría fielmente la magnitud de la injuria. La interleuquina 6. Y entonces miren ustedes, a mayor nivel de interleuquina 6, mayor probabilidad de gravedad y muerte en un paciente. La síntesis y liberación de factor de necrosis tumoral e interleuquina 1 son en general autolimitados. Si bien nuevos estímulos pueden perpetuar su acción, sin embargo existen otras citocinas que participan activamente en la perpetuación del proceso inflamatorio. Esta nueva clase de citocinas, que en conjunto reciben el nombre de quimoquinas, son poderosos quimiotácticos y activadores de neutrófilos capaces de ocasionar daño celular y disfunción de órganos secundarios. Bueno, y además de todo lo que ya les he venido hablando, el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6 y todo esto que les he venido hablando, aparecen de pronto otras citocinas que se llaman quimoquinas. Miren cómo han avanzado en la investigación del CIPS, ¿no? Y las quimoquinas son poderosos quimiotácticos y activadores de neutrófilos, capaces de además ocasionar daño celular y disfunción de órganos secundarios. ¿Sí? Se distinguen dos familias de quimoquinas. Ahí ustedes están viendo. La mejor estudiada es la del grupo de la interleuquina 8, estas quimoquinas, que actúan preferentemente sobre neutrófilos, ejerciendo una poderosa acción quimiotáctica. Estimulan la degranulación, induciendo fenómenos de upregulation de moléculas de adhesión y formación de lípidos bioactivos. ¿Ya?
La interleuquina 8 puede ser producida en la mayoría de las células de la economía, en células endoteliales, fibroblastos, células epiteliales, neutrófilos, por acción del factor de necrosis tubular, por la interleuquina 1, etc. Sin embargo, su principal fuente de producción es el sistema monocíclico macrófago, pudiendo ser activado no solo por el factor de necrosis tumoral e interleuquina 1, sino por otras interleuquinas que se llaman 3 y 7. ¿Ok? Entonces la interleuquina 8 es otro factor que pertenece a las quimoquinas que también van a inducir a un proceso inflamatorio generalizado y a daños en el organismo. ¿Ya? La producción de interleuquina 8 puede esperarse como resultado de procesos de origen infeccioso, isquémicos, traumáticos y en todos aquellos que se incrementen los niveles de factor de necrosis tumoral e interleuquina. O sea, por eso es que les decía al comienzo, ¿no? ¿De qué pacientes estoy hablando que terminen en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Un politraumatizado, un gran quemado, un paciente con COVID, un paciente con dengue, un paciente que haya tenido un infarto del miocardio, un paciente que ha tenido un ABC, un paciente que ha tenido una peritonitis, un paciente que ha tenido un proceso infeccioso grave como una neumonía, pues qué sé yo, una apendicitis perforada, una vesícula perforada, una perforación de víscera hueca, una perforación de víscera sólida, un trauma, un gran trauma. Miren ustedes todos los pacientes que pueden terminar en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Todos los pacientes podrían terminar en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y por eso es que soy tan jodido en mostrarles esto y en decirles que hay muchos mediadores proinflamatorios que nos van a desfavorecer cuando un paciente entra en este proceso inflamatorio. Por eso es que los médicos tenemos que ser muy precavidos cuando tratamos un paciente que se va complicando por alguna causa. ¿Ya? ¿Cuáles son las fases del síndrome de inflamación sistémica? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La fase inicial, hay depresión hemodinámica, o sea, puede haber shock, con hipoperfusión e hipoxia tisular. Entonces, si ese paciente en la fase inicial sabes que va a ser depresión hemodinámica, sabes que va a ser hipoperfusión, ¿qué tienes que hacer? Perfundirle bien, ¿no es cierto? ¿Qué le tienes que perfundir a un paciente que está en una condición más o menos grave? ¿Qué le vas a perfundir? ¿Qué le vas a perfundir? ¿Qué suero le vas a dar? Le vas a dar ¿qué está perdiendo ese paciente? ¿Qué es lo que pierde? ¿Qué es lo que perdemos cuando estamos con hipovolemia, cuando estamos con hipoxia? ¿Qué perdemos? Perdemos agua y electrolitos. Perdemos agua y electrolitos. Si estás en el pueblo, no le vas a dar albúmina, no le vas a dar sangre, no le vas a transfundir esas cosas. Dale agua con electrolitos, perfundile bien. ¿Cuál es el suelo que tiene agua y electrolitos? Sí, el suelo fisiológico, un foco. Tiene agua y cloruro de sodio. Pero ya hay otros, ¿no? El Ringer. El Ringer es el famoso. Por favor, les voy a preguntar en el examen cuál es la composición de la dextrosa al 5%, cuál es la composición de la dextrosa al 10%, cuál es la composición del suelo fisiológico y cuál es la composición del Ringer.
Nada más esos 4 sueros que ustedes van a manejar en su carrera, perdón, en su profesión, les voy a preguntar. Eso tienen que saber. ¿En qué momento le vas a dar un suero que destroza 5 a 10% a un paciente? ¿En qué momento le puedes dar un fisiológico o un rinque? ¿Sí? Por favor, tengan en cuenta, preguntas de examen sobre eso. Entonces, en la fase inicial hay depresión hemodinámica con hipoperfusión e hipoxia tisular. Hipometabolismo con disminución del consumo de oxígeno e hiperglicemia. Disminución del consumo de oxígeno. O sea, ¿qué tienes que dar a ese paciente? Oxígeno, ¿no es cierto? Tienes que darle oxígeno. Tienes que irle calculando su saturación de oxígeno. Si ese paciente tiene la saturación de oxígeno disminuida, en nuestro medio, ¿cuánto es la saturación de oxígeno? Hemos utilizado mucho los saturómetros. ¿Cuánto es? Incluso ahora hay en los relojes, ¿no? ¿Cuánto es la saturación de oxígeno? Normal en Santa Cruz, a nivel del mundo. Entre 95 a 100, entre 95 a 100 en Santa Cruz. Uno de ustedes que sea atleta probablemente tenga 100% de saturación de oxígeno. Sí, yo que soy un poco mayor y tengo un poco de POC, tengo 94 de saturación de oxígeno. ¿Ok? Ustedes deben estar entre 95 y 96. Si un paciente está con 85 de saturación de oxígeno, ¿qué nos está diciendo? Que está jodido, pues que está fregado. Claro, ¿y qué tenemos que dar? Oxígeno. Oxígeno. Tenemos que darle oxígeno. Si podemos darle oxígeno por máscara, por cánula y podemos estabilizarlo, bien, no hay problema. Pero si no podemos estabilizarlo, ¿qué tenemos que hacer? Intubarlo, ¿no es cierto? Y conectarlo tal vez a una máquina. Entonces, fíjense qué es lo que debemos hacer como médicos cuando tenemos un paciente. Tenemos que actuar, chicos, tenemos que actuar. Si el paciente tiene problemas en la volemia, pues hay que reponer la volemia. Si el paciente tiene problemas con el oxígeno, pues hay que reponer el oxígeno. Hacen hiperglicemia porque están con los líquidos bajos. Si tú les normalizas la cantidad de volemia, pues no vas a tener problemas, ¿no? Entonces es importante que a ese paciente le tomes, por ejemplo, ¿qué exámenes le tomarías para saber si su hidratación está bien? Más o menos. ¿Qué exámenes les tomarían ustedes? Ionograma. El hemograma está bien, porque en el hemograma te va a dar el hematocrito y la hemoglobina, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta si ese paciente está bajo, ¿no? Pero además tienen que tomar electrolitos, tienen que tomar el sodio, el potasio y el cloro, porque eso les va a decir cuánto ustedes tienen que hidratar a un paciente, ¿no es cierto? Si el potasio está disminuido, pues tienes que darle seguramente un rinque, ¿no? Si a ese paciente le hace falta bicarbonato, probablemente le tengas que dar rinque lactato, ¿sí? Si solamente está el cloro y el sodio alterado, probablemente con suero fisiológico soluciones el problema, ¿sí? Y la presión arterial también es un medio para saber si ese paciente está con baja volemia, ¿no es así? Porque si un paciente tiene una presión de 80, 60, tú te vas a dar cuenta que ese paciente está con hipovolemia, porque sabes que la presión arterial normal es aproximadamente de 120 80, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes qué interesante es saber cuáles son las fases de una enfermedad y además qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Si hay depresión hemodinámica con hipoperfusión, es decir, le falta líquidos, electrolitos, hay que dar
hay que darle una buena hidratación. Si hay una disminución de oxígeno, hay que darle oxígeno. ¿Ya? Esta fase puede durar solo unas horas, pues si el paciente no es reanimado, evoluciona a un shock irreversible y muere. ¿Ya? Se acompaña de gran estimulación del sistema nervioso simpático, adrenalina, no se olvide, y del eje hipotálamo hipoficial, con niveles altos de adrenalina y noradrenalina. Por eso es que su glucosa, sus glucocorticoides van a estar elevados. Y las hormonas también pueden elevarse, como ustedes están viendo. Los niveles de insulina son bajos, por eso la glucosa está elevada. ¿Ya? Si el paciente es reanimado, pasa a la siguiente fase. Si el paciente es reanimado, pasa a la siguiente fase. Entonces, miren ustedes que tienen que controlar la glicemia, el oxígeno, la volemia de ese paciente. Y tenemos muchos medios para hacerlo. ¿Ya? Muchos medios laboratorios. La fase de estabilización, si has cumplido bien, si has hecho un buen tratamiento en la fase inicial, que es la más importante, bueno, y además tendrías que, si has descubierto que es un proceso infeccioso, ¿qué más tendrías que usar? Tendrías que usar antibióticos. Si es un proceso infeccioso e inflamatorio, tendrías que utilizar antiinflamatorios, ¿no es cierto? Además de antibióticos antiinflamatorios, tendrías que proteger el estómago. ¿No? ¿Cómo vas a proteger el estómago? Para que no haga una gastritis, para que no haga una úlcera. Imagínate que estás ante un gran quemado. Entonces tienes que evitar que ese quemado haga una úlcera de estrés. Ese gran politraumatizado, ese operado que tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tienes que proteger su estómago. ¿Con qué? Con todos los medicamentos que conocemos que inhiben la bomba de protones, ¿no? Ahí está la ranitidina, la famotidina, el omeprazol, el pantoprazol, el lansoprazol y todo lo que conocemos. Y también antiácidos, tienes que proteger eso. ¿Ya? Miren ustedes lo que podríamos hacer con un paciente. Darle una buena hidratación, oxígeno. Si el azúcar está elevado, muy elevado, tal vez habría que usar insulina, porque ya sabemos que la insulina está baja. Como están elevados la adrenalina, noradrenalina, y están elevados los factores de inflamación, proinflamatorios, tenemos que usar antiinflamatorios, ¿cierto? El que quiera. Ustedes saben que en el mercado tenemos cientos de inflamatorios, de aires. Por eso es que es importante la farmacología que están haciendo. Pero en tu cabeza no te vas a acordar, no vas a tener todos los aires. Yo en mi cabeza tengo unos 10 aires como mi arsenal, o unos 10 antibióticos como mi arsenal. Porque no me voy a acordar todos los antibióticos que me va a enseñar el doctor Omosis, ¿no? Ni la doctora. No tenemos tanta capacidad. Pero sí tenemos que tener arsenal en nuestra mente para saber qué antibióticos utilizar, qué antiinflamatorios utilizar, qué sueros utilizar, cuánto de insulina vamos a utilizar, cuánto de oxígeno podemos dar. Todo eso tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? La fase de estabilización o hipermetabólica puede durar días o semanas, condicionada por mediadores antes descritos, y pudiendo llegar finalmente a la falla orgánica múltiple o a la recuperación del paciente. Y pueden observarse los siguientes efectos a nivel de metabolismo energético. Hay hipermetabolismo, es decir, aumento del gasto energético y del consumo de oxígeno, que es proporcional a la intensidad del estrés. Por eso es que el oxígeno es importante. En traumas o cirugías no complicadas, el gasto aumenta en un 5 a 10%, mientras que en sepsis graves o en grandes quemados puede llegar hasta un 100% el gasto energético. Oye, miren ustedes, qué grave. El metabolismo de la glucosa, el aumento de las hormonas catabólicas,
producen resistencia a la insulina. ¿Cuál es la función de la insulina? ¿Quién me dice cuál es la función de la insulina? ¿Quién es el capo que me dice cuál es la función de la insulina? Disminuir la glucemia. ¿Ah? Pero ¿cómo baja la glicemia? La función de la insulina, changos, es meter el azúcar dentro de la célula. La insulina abre compuertas en la membrana celular para que el azúcar entre en la célula. Porque la célula necesita de azúcar para su metabolismo. Así como nuestro auto necesita gasolina, la célula necesita oxígeno, necesita azúcar para su metabolismo. Entonces la insulina, ¿qué hace? Abre las compuertas de las membranas celulares y mete el azúcar dentro de la célula. ¿Okay? ¿A qué se llama resistencia a la insulina? Esa insulina no sirve. Esa insulina no es capaz de abrir esas compuertas y meter el azúcar dentro de la célula. Por eso, cuando ustedes vean alguna vez, pues este paciente tiene resistencia a la insulina, sepan que ese paciente no tiene una insulina buena, que su páncreas no está fabricando una buena insulina y esa insulina no es capaz de abrir las compuertas de la membrana celular. No se olviden, la función de la insulina es meter el azúcar dentro de la célula. ¿Okay? El aumento de las hormonas catabólicas produce resistencia a la insulina, lo que aumenta las concentraciones plasmáticas de glucosa, ¿sí? Y también incrementa la neoglucogenia hepática. Claro, como la célula no tiene azúcar porque la boluda insulina no le está metiendo el azúcar, entonces la célula le va a llamar a la hígado y le va a decir, oye huevón, ¿por qué no me mandas azúcar? El hígado va a decir, pero yo ya le he mandado. Bueno, le seguiré fabricando más insulina, digo más azúcar. Y el hígado va a comenzar a transformar pues todas las reservas en azúcar. Se va a producir la neoglucogénesis, ¿cierto? Entonces pasa eso. Va a seguir aumentando el azúcar en el hígado. Pero lo que está pasando es que ese azúcar se queda en la sangre, en la circulación, y no está entrando en la célula. ¿Ya? Todo esto conduce a hiperglicemia que puede descompensar a un paciente, sobre todo si es diabético, o puede producir una diabetes mellitus secundaria al estrés. La mayor disponibilidad de glucosa tiene por finalidad apoyar a tejidos de alta demanda, a diferencia de lo que sucede con el ayuno sin estrés asociado. La neoglucogénesis hepática no es inhibida por la administración exógena de glucosa. Metabolismo de los lípidos. Por efectos del glucagón y de las catecolaminas, se acelera la lipólisis. O sea, el tejido graso comienza a ser destruido. Y la salida de ácidos grasos libres y su disponibilidad como sustrato energético. Sin embargo, debido a los niveles normales altos de insulina, la síntesis de cuerpos cetónicos en el hígado está inhibida. No hay cetoadaptación y comienzan a aparecer cuerpos cetónicos dentro de la sangre. Y los cuerpos cetónicos dentro de la sangre son toxinas. Son toxinas. Cuando un paciente además aumenta sus cuerpos cetónicos dentro de la sangre, y no los puede eliminar adecuadamente por la orina, pues ese paciente va a entrar en una cetoacidosis muy problemática. ¿Ya? Entonces también tenemos que revisar la parte urinaria. Ese paciente está orinando bien, ya le he hidratado bien, ya le he dado buen oxígeno, ya le he controlado la glicemia, pero está orinando bien. Está orinando bien. Tendré que controlar si está orinando bien. ¿Okay? Cuidado que esté en oliguria, cuidado que esté en anuria, y nosotros le seguimos metiendo líquidos, le seguimos metiendo electrolitos, le seguimos dando todo y el paciente está en insuficiencia renal. O sea que habrá que controlar también si la orina está adecuada. Miren qué interesante. ¿Ya?
Metabolismo de las proteínas. Se acelera la síntesis y especialmente la degradación de proteínas, lo que se denomina hipercatabolismo. La mayor proteólisis ocurre en el músculo, donde se oxidan aminoácidos ramificados y se sintetiza una mayor proporción de alanina y glutamina que van a la neoglucogénesis. La mayor disponibilidad de aminoácidos permite la síntesis de proteínas prioritarias como las de fase aguda que secreta el hígado. Las proteínas para la reparación de tejidos dañados y las necesarias para las células del sistema inmune. El hipercatabolismo se expresa en un notable aumento de las pérdidas de nitrógeno, como el nitrógeno ureico urinario. Este puede llegar a cifras de 20 a 30 gramos por día, que eso es imposible de eliminar. La cuantificación de este fenómeno del metabolismo de proteínas es muy importante para tomar conductas de apoyo nutricional. Claro, porque si hay mucho catabolismo de proteínas, si está perdiendo mucha proteína el paciente, pues tendremos que administrarle proteínas al paciente. ¿Cuáles son las proteínas que tenemos en la sangre? Las albuminas, las globulinas, por ejemplo. Entonces probablemente ese paciente necesita albúmina, probablemente ese paciente necesita una transfusión de sangre donde hay globulinas. Vamos a aumentar las proteínas dentro de la sangre, porque si las proteínas disminuyen, el agua que está ahí intravascularmente se va a salir, se va a producir un edema intersticial y dentro de los vasos sanguíneos no va a haber la suficiente cantidad de agua. Por eso es que tenemos que mantener un nivel de proteínas correcto. Y si nos falta, darle proteínas al paciente. Miren qué interesante. ¿Okay? Por eso es que el paciente puede entrar en un compromiso multisistémico y desnutrición proteico aguda. ¿Ya? Y esto lleva a la falla orgánica múltiple, pulmonar, renal, intestinal, cardíaca, hepática, cerebral y del sistema inmune. ¿Ya? Bueno, esto es lo que les quería mostrar del sistema del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ese es un síndrome que habla de muchas enfermedades con las cuales ustedes como médicos se van a enfrentar en la vida. ¿Okay? Muchas enfermedades. No se olviden que todas las enfermedades pueden llegar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y para eso ustedes se están preparando, para confrontarlas, para contrarrestarlas, para saber tratarlas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Vámonos.